En la boda de mi hija, su esposo se inclinó y le susurró algo al oído. Sin advertencia, ella se volvió hacia mí y me dio una bofetada lo suficientemente fuerte como para que toda la sala quedara en silencio. Pero en lugar de lágrimas, dejé escapar una risa suave y dije, «Ahora lo sé». Ella palideció, su sonrisa vacilando. Nunca esperó lo que revelaría a continuación. El salón de celebraciones quedó completamente paralizado. 200 invitados con copas de champán en mano, observándonos con ojos desorbitados mientras la marca roja de la mano de mi hija Clara empezaba a arder en mi mejilla. Algunos murmuraron, otros sacaron disimuladamente sus teléfonos para grabar lo que prometía ser el drama familiar del año. «¿Cómo te atreves a venir aquí y arruinar mi boda?», gritó Clara, su rostro contraído en una mueca de rabia que deformaba su maquillaje perfecto. El vestido blanco que le había costado $5,000 parecía ahora el disfraz de una extraña, una mujer que no reconocía como la niña que había criado. A mi lado, mi esposo Alberto intentaba contenerme del brazo, pero ya era tarde para calmar las aguas de esta traición que llevaba años gestándose entre nosotros. «Clara, por favor, no hagas esto aquí», intervino Alberto. Su voz temblorosa delataba su nerviosismo, pero yo ya no tenía miedo. Después de 28 años de matrimonio y sacrificios, de anteponer la felicidad de mi familia a la mía, ya no me quedaba nada que perder. «¿Qué te ha dicho Marcos?», pregunté con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «¿Qué mentira te ha contado tu flamante esposo para que me odies tanto en el día más feliz de tu vida?» Mi yerno, Marcos, el exitoso abogado corporativo con su traje de diseñador y su sonrisa calculadora, se mantenía ligeramente apartado de la escena, como si fuera un simple espectador y no el instigador de todo este drama familiar. Lo conocía desde hacía apenas 3 años, cuando Clara lo trajo a casa por primera vez. Desde el principio hubo algo en él que me inquietó, una frialdad en sus ojos que contrastaba con su aparente encanto. «Me ha dicho la verdad, mamá», espetó Clara, pronunciando la palabra mamá, como si fuera un insulto. «Me ha contado sobre tus reuniones secretas con su padre. ¿Creíste que nunca lo descubriríamos?» Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Así que era eso. La venganza de Eduardo finalmente había llegado, y había usado a su propio hijo como instrumento. Miré a Marcos y por un instante vi el reflejo de su padre en aquella sonrisa satisfecha. El mismo gesto que Eduardo mostraba cuando creía haber ganado una partida. «Clara», dije con suavidad, «lo que crees saber es solo una parte de la historia. Una parte muy distorsionada. ¿Vas a negarlo?», me desafió, alzando la voz para que todos los invitados pudieran oírla. «¿Vas a negar que has estado viéndote con el padre de Marcos durante meses? ¿Que planeabas abandonar a papá?» Alberto se tensó a mi lado. Podía sentir su mirada confundida, herida. Durante 28 años había sido un buen hombre, un buen padre, pero también había sido cómplice de un secreto que ahora amenazaba con destruir no solo nuestro matrimonio, sino también la felicidad de nuestra hija. «No, no voy a negarlo», respondí, provocando jadeos entre los invitados. «He estado reuniéndome con Eduardo, pero no por las razones que crees». Clara rió amargamente, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. «Entonces, ¿por qué, mamá? ¿Por qué te reunías en secreto con el padre de mi esposo?» Respiré hondo. Era el momento de la verdad, una verdad que había mantenido oculta por proteger a los que amaba, pero que ahora, irónicamente, era la única forma de salvarlos. «Porque Eduardo Rivas no es solo el padre de tu esposo, Clara», dije mirándola directamente a los ojos. «También es el hombre que intentó destruir a nuestra familia hace 20 años, cuando descubrió que tu padre y yo íbamos a testificar contra él por fraude corporativo». La expresión de Clara cambió. La confusión reemplazó a la ira mientras su mirada iba de mí a su padre, buscando respuestas. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz ahora más baja, insegura. Alberto dio un paso adelante, tomando mi mano. Era la primera vez en años que sentía su apoyo incondicional, y eso me dio la fuerza para continuar. «Tu padre y yo trabajábamos en la misma empresa que Eduardo hace 2 décadas. Descubrimos que estaba desviando fondos y cuando decidimos denunciarlo, él nos amenazó. Dijo que si testificábamos, nos arrepentiríamos, que encontraría la manera de vengarse, sin importar cuánto tiempo tardara». Clara se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de incredulidad y conmoción. A nuestro alrededor, los invitados guardaban un silencio sepulcral, absorbiendo cada palabra de este drama familiar que estaba desenmascarando años de secretos. «Estás mintiendo», murmuró Clara,
pero la convicción en su voz había desaparecido. Marcos me lo habría dicho. Él no. ¿Te habría contado que su padre fue condenado por desfalco? Interrumpí. ¿Que pasó 3 años en prisión y que juró destruirnos cuando saliera? Alberto apretó mi mano con fuerza antes de añadir: Tu madre y yo testificamos en su contra, Clara. Era nuestro deber. Eduardo estaba robando millones a pequeños inversionistas, personas que perdieron sus ahorros de toda la vida. Marcos avanzó entonces, su rostro una máscara de falsa indignación. Era un buen actor, tenía que reconocérselo. La traición que había orquestado era casi perfecta. Esto es ridículo, dijo con la voz controlada de un abogado en la corte. Mi padre cometió errores, sí, pero eso fue hace décadas. Él ha rehecho su vida, ha construido un negocio legítimo. Esta mujer está intentando arruinar nuestra boda con historias del pasado, porque no soporta verle feliz, Clara. Sentí una oleada de rabia ante sus palabras calculadas. Este hombre había engañado a mi hija. La había alejado de nosotros meticulosamente durante los últimos 3 años. Todo como parte de la venganza que su padre había prometido. ¿Un negocio legítimo?, repliqué con amargura. Eduardo Rivas no conoce el significado de esa palabra. Lo que conoce es la venganza. Y tú, Marcos, eres su instrumento perfecto. Clara miró a su recién estrenado esposo, la duda reflejada en sus ojos. Marcos, ¿de qué está hablando? ¿Conocías toda esta historia? Antes de que pudiera responder, una voz grave resonó desde la entrada del salón. Por supuesto que la conocía. Fue criado con ella. Todos nos volvimos hacia la puerta. Allí, vistiendo un impecable traje oscuro y con el cabello plateado perfectamente peinado, estaba Eduardo Rivas. A sus 60 años, seguía siendo un hombre imponente, con esa presencia que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Su sonrisa, idéntica a la de su hijo, era la del depredador que finalmente acorrala a su presa. Lamento llegar tarde a la fiesta, dijo avanzando entre los invitados que se apartaban a su paso. El tráfico en esta ciudad es terrible, aunque veo que no me he perdido lo más interesante. Alberto dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre Eduardo y yo. No fuiste invitado, Eduardo. Eduardo rió, un sonido frío que envió escalofríos por mi espalda. Oh, pero sí lo fui. Esta boda ha sido planeada durante años, Alberto. Desde el día en que mi hijo conoció a tu hija en aquella gala benéfica. ¿Creíste que fue coincidencia? Nada en esta historia ha sido coincidencia. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Clara, sus ojos dilatándose al comprender finalmente la magnitud de la traición. Marcos, susurró, su voz apenas audible. ¿Es verdad? ¿Me conociste a propósito? ¿Todo esto, nosotros, ha sido una venganza? Por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Marcos. Durante un segundo, me permití esperar que quizás, solo quizás, sus sentimientos por Clara hubieran sido reales, que no todo fuera parte del retorcido plan de Eduardo. Pero entonces, Marcos miró a su padre, y aquella esperanza se desvaneció. La expresión de Marcos se endureció, y cuando habló, su voz tenía la misma frialdad calculada que la de Eduardo. Mi padre perdió todo por culpa de tus padres, Clara. Su reputación, su libertad, nuestra casa, mi infancia, todo. ¿Sabes lo que es crecer siendo el hijo de un convicto? ¿Ser señalado y humillado? Basta, Marcos, intenté interrumpir. Clara no tiene culpa de nada. Ella ni siquiera sabía. ¡Cállate!, gritó Marcos, perdiendo por primera vez su compostura. Tú y tu marido decidieron nuestro destino hace 20 años. Ahora nosotros decidimos el vuestro. Eduardo se acercó a su hijo y puso una mano sobre su hombro, en un gesto que parecía paternal, pero que tenía algo de posesivo, como si Marcos fuera una extensión de sí mismo, una herramienta para su venganza. Verás, Carmen, dijo Eduardo dirigiéndose a mí con falsa cordialidad. Cuando salí de prisión, podría haber buscado una venganza rápida. Podría haberos hecho daño físicamente, destruir vuestras carreras, vuestra reputación. Pero eso habría sido demasiado sencillo, demasiado efímero. Yo quería algo más, poético, algo que os destruyera desde dentro. Clara miraba a su esposo como si fuera un desconocido. Sus manos temblaban mientras se alejaba lentamente de él. ¿Me utilizaste?, preguntó, su voz quebrándose. Todo este tiempo, cada momento, cada palabra, ¿todo fue una mentira? Marcos dudó, y por un momento creí ver genuino dolor en sus ojos. No todo, dijo finalmente, no al principio, pero cuando te conocí mejor, cuando me di cuenta de que eras como ellos. ¿Como ellos?, repitió Clara incrédula.
¿Honesta? ¿Trabajadora? ¿Es eso tan despreciable? Eduardo intervino, su voz destilando veneno. Tu madre no es honesta, Clara. Si lo fuera, te habría contado que durante el juicio ocultó pruebas que podrían haberme exonerado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Este era el momento que había temido durante 20 años. El secreto que había mantenido incluso de Alberto. Eso no es cierto, dije, pero mi voz no sonaba tan firme como deseaba. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta y lo sostuvo en alto. ¿No? Entonces supongo que no te importará que comparta el contenido de este sobre con todos los presentes, especialmente con tu marido. Alberto me miró, la confusión y la duda nublando sus ojos. ¿Carmen? ¿De qué está hablando? Antes de que pudiera responder, Eduardo continuó con su retorcido monólogo. Verás, Clara, tu madre y yo teníamos una relación antes de que ella conociera a tu padre. Una relación que nunca terminó del todo, incluso después de que se casara con Alberto. «Eso es mentira», exclamé, la ira y el miedo mezclándose en mi interior. Eduardo y yo trabajamos juntos, nada más. Eduardo sonrió, esa sonrisa fría que tanto había llegado a temer. ¿Estás segura de que quieres que abra este sobre, Carmen? Contiene fotos bastante comprometedoras, fotos que demuestran que mientras testificabas contra mí en el tribunal, venías a mi apartamento por las noches. Alberto me soltó la mano, dando un paso atrás. La traición en sus ojos me rompió el corazón. Alberto, no le creas, supliqué. Es parte de su venganza, de sus mentiras. Clara, que había estado procesando toda esta información, intervino con una voz sorprendentemente firme. Si es mentira, deja que abra el sobre, mamá. Miré a mi hija, luego a Alberto, y finalmente a Eduardo con su sobre amenazador. 20 años de secretos estaban a punto de salir a la luz en medio de la boda de mi única hija, rodeados de 200 invitados que ya no disimulaban su morbosa fascinación por nuestro drama familiar. Ábrelo, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Ábrelo, Eduardo, y muestra a todos quién eres realmente. Eduardo pareció sorprendido por mi repentina valentía. Había esperado súplicas, tal vez lágrimas, no este desafío directo. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió el sobre y extrajo un puñado de fotografías que sostuvo frente a sí, sin mostrarlas aún. Carmen, Carmen, suspiró teatralmente. Siempre tan valiente. ¿Estás segura de que quieres que todos vean estas pruebas de nuestra intimidad? Alberto dio un paso adelante, su rostro una máscara de dolor contenido. Muéstralas, exigió. Si vas a destruir mi matrimonio, al menos ten la decencia de hacerlo de frente. Eduardo sonrió y comenzó a mostrar las fotografías una a una. La primera mostraba a una mujer de espaldas entrando a un edificio. La segunda, la misma mujer en lo que parecía ser un apartamento, aunque su rostro no era visible. La tercera. Clara jadeó. Esa no es mamá. Eduardo se detuvo, su sonrisa congelándose. Esta mujer es rubia, continuó Clara, acercándose para examinar mejor las fotos. Y más baja que mamá. Ni siquiera se parece a ella. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Esa es Vanessa Medina, dije, reconociendo a la mujer de las fotos. Tu asistente legal en aquel entonces, Eduardo. La mujer que te ayudó a desviar fondos y que desapareció convenientemente antes del juicio. El rostro de Eduardo se contorsionó de rabia. Este no era el giro que había planeado para su gran venganza. «¡Esto es ridículo!», exclamó, arrebatando las fotos de las manos de Clara. «Estas no son las fotos correctas». Alberto, que había estado observando en silencio, se acercó a mí y tomó mi mano. La conexión, ese simple gesto, me dio la fuerza que necesitaba. Durante 20 años, dije mirando directamente a Eduardo, has alimentado un odio enfermizo hacia nosotros. Has criado a tu hijo en ese odio. Lo has moldeado para ser el instrumento de tu venganza. Y todo basado en mentiras. No todos son mentiras, replicó Eduardo, recuperando algo de su compostura. Ocultaste pruebas durante el juicio. Pruebas que podrían haberme exonerado. Respiré hondo. Era hora de revelar mi propio secreto, uno que había guardado incluso de Alberto. Sí, admití. Oculté algo durante el juicio. Pero no eran pruebas que te exoneraran, Eduardo. Eran pruebas que te implicaban aún más profundamente. Saqué mi teléfono del bolso y abrí una aplicación de almacenamiento en la nube. Hace 2 meses, cuando empezaste a contactarme de nuevo, sospeché que tramabas algo, así que digitalicé todos los documentos que había guardado. Alberto me miró confundido.
¿Qué documentos, Carmen? Los que demuestran que Eduardo no solo desvió fondos de pequeños inversionistas, expliqué. También lavaba dinero para una organización criminal. Si estas pruebas hubieran salido a la luz durante el juicio, no habrías pasado 3 años en prisión, Eduardo. Habrían sido 30. Eduardo palideció visiblemente. «Estás mintiendo», siseó. Pero el miedo en sus ojos revelaba la verdad. «No miento», respondí con calma. «Y lo sabes. Por eso me has estado acosando estas últimas semanas. Por eso insistías en reunirte conmigo. No era para revivir una relación inexistente. Era para averiguar si aún conservaba esos documentos». Clara, que había estado siguiendo el intercambio con creciente comprensión, se volvió hacia Marcos. ¿Tú sabías esto? ¿Sabías que tu padre estaba involucrado con criminales? Marcos parecía genuinamente sorprendido. No, dijo lentamente. Mi padre me dijo que fue injustamente condenado, que tus padres testificaron en su contra por venganza personal. ¿Y le creíste?, preguntó Clara, su voz teñida de incredulidad y dolor. ¿Nunca investigaste por tu cuenta? Eres abogado, Marcos. Se supone que buscas la verdad. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostenerla de Clara. Era mi padre, murmuró. Lo único que tenía. Sentí una punzada de lástima por él. Marcos también había sido una víctima en cierto modo, manipulado desde la infancia para servir al retorcido sentido de justicia de su padre. Eduardo, sin embargo, no se rendía fácilmente. Esos documentos no prueban nada, escupió. Son fabricaciones, igual que tu testimonio en el juicio. Los documentos están autenticados, respondí, y hay más copias en manos de mi abogado. Si algo nos sucede a mí o a mi familia, irán directamente a las autoridades. Vi cómo la mente de Eduardo trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una forma de retomar el control de la situación. Siempre había sido así, calculador hasta el final. Esto no cambia nada, dijo finalmente, recuperando algo de su arrogancia. Tu hija sigue casada con mi hijo. El daño está hecho. Clara dio un paso adelante, enfrentándose a Eduardo con una fuerza que me hizo sentir orgullosa. En realidad no estamos casados, declaró. La ceremonia religiosa terminó, sí, pero los papeles legales no se han firmado aún. Iban a firmarse durante la recepción. La sorpresa en el rostro de Eduardo fue casi cómica. Había estado tan seguro de su victoria que no había considerado este detalle crucial. Y no pienso firmarlos, continuó Clara, quitándose el anillo de bodas y dejándolo caer en la mano de Marcos. No me casaré con alguien que me ha mentido sobre algo tan fundamental, que ha usado nuestro amor como venganza. Marcos pareció despertar de un trance al sentir el peso del anillo en su palma. Clara, por favor, suplicó, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Lo que empezó como parte del plan de mi padre, cambió. Mis sentimientos por ti son reales. Clara lo miró, y pude ver el conflicto en sus ojos. A pesar de la traición, a pesar de todo, seguía amándolo. Me reconocí en esa mirada, en esa lucha interna entre el corazón y la razón. Tal vez tus sentimientos sean reales ahora, dijo Clara finalmente. Pero construiste nuestra relación sobre mentiras. ¿Cómo podría confiar en ti después de esto? Eduardo, viendo cómo su plan se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Esto no termina aquí, amenazó señalándome. Esos documentos que guardaste podrían implicarte también. Carmen, después de todo, ocultaste pruebas en un caso federal. Alberto, que había permanecido sorprendentemente calmado considerando las revelaciones, habló entonces. Las ocultó para protegerme, ¿verdad, Carmen? Lo miré, sorprendida por su perspicacia. Después de 28 años juntos, me conocía mejor de lo que pensaba. Sí, admití. Si esos documentos hubieran salido a la luz, la organización criminal involucrada habría venido tras nosotros. No podía arriesgarme a que te hicieran daño, Alberto. O a Clara, que entonces solo tenía 5 años. Alberto asintió, apretando mi mano. Lo entiendo, dijo simplemente. Y en esas 2 palabras sentí su perdón, su comprensión, su amor incondicional. Eduardo, viendo que perdía su último as bajo la manga, cambió de táctica. Marcos, ordenó, nos vamos. Esta farsa ha terminado. Pero Marcos no se movió. Se quedó mirando el anillo en su mano, como si en ese pequeño círculo de oro pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Marcos,
insistió Eduardo, su voz endureciéndose. Ahora. No, respondió Marcos levantando la vista. No iré contigo, padre. Eduardo lo miró como si no lo reconociera. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Marcos, su voz ganando firmeza. He vivido toda mi vida según tus planes, tu odio, tu venganza. Ya no más. La rabia deformó el rostro de Eduardo, transformándolo en una máscara de furia apenas contenida. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? ¿Traicionándome por esta familia? Marcos se irguió, enfrentándose a su padre quizás por primera vez en su vida. ¿Lo que has hecho por mí? Me has usado, padre. Me has convertido en una herramienta para tu venganza. Eso no es amor, es manipulación. Eduardo dio un paso amenazador hacia su hijo. Todo lo que he hecho, lo hice por nosotros, para restaurar nuestro honor después de que ellos lo destruyeran. Tú destruiste nuestro honor, replicó Marcos con amargura. Con tus crímenes, tus mentiras. No fueron ellos, fuiste tú. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de Eduardo, esa última barrera que contenía su violencia. Su mano se alzó para golpear a Marcos, pero Alberto fue más rápido, interponiéndose entre padre e hijo. Basta, Eduardo, dijo mi esposo con una autoridad tranquila que nunca le había visto. Se acabó. Tu plan ha fracasado. Es hora de que te vayas. Eduardo miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros hostiles o curiosos. Los invitados, que hasta hacía unos minutos habían sido meros espectadores de nuestro drama familiar, ahora formaban un muro silencioso contra él. Esto no termina aquí, amenazó, señalándonos a cada uno. Ninguno de ustedes sabe de lo que soy capaz. En realidad, lo sabemos perfectamente, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Y estamos preparados, Eduardo. Cualquier movimiento contra mi familia, y esos documentos irán directamente a las autoridades. Eduardo me miró con un odio tan intenso que casi podía sentirlo físicamente. Durante un instante terrible, temí que fuera a atacarme allí mismo, frente a todos. Pero entonces, su expresión cambió. La máscara de furia dejó paso a una sonrisa fría, calculadora, que me heló la sangre. Disfruta tu victoria momentánea, Carmen, dijo con voz baja, casi un susurro. Pero recuerda, conozco tus puntos débiles, todos ellos. Con esa última amenaza velada, Eduardo giró sobre sus talones y salió del salón, dejando tras de sí un silencio tan denso que casi podía tocarse. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que todos en la sala exhalábamos al unísono. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por un murmullo creciente mientras los invitados procesaban lo que acababan de presenciar. Clara se acercó a mí, sus ojos llenos de preguntas y dolor. ¿Por qué nunca me contaste sobre Eduardo? Sobre la verdadera razón de tu testimonio. Queríamos protegerte, respondió Alberto poniéndose a mi lado. Eras muy pequeña cuando ocurrió. Y después pareció mejor dejar el pasado atrás, no contaminar tu vida con ese odio. Pero al no contarme, me dejaron vulnerable, dijo Clara, y había reproche en su voz. Si hubiera sabido, si me hubieran advertido. Tienes razón, admití, tomando sus manos entre las mías. Debimos confiar en ti. Contarte la verdad cuando fuiste lo suficientemente mayor para entenderla. Ese fue nuestro error, y lo siento profundamente. Clara asintió, aceptando mi disculpa aunque el dolor en sus ojos me decía que la herida tardaría en sanar. Marcos se acercó entonces, vacilante, como si no estuviera seguro de su derecho a formar parte de nuestra conversación familiar. Clara, dijo con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que mis sentimientos por ti son reales. Lo que comenzó como parte del plan de mi padre cambió. Tú me cambiaste. Clara lo miró, y pude ver el conflicto en su interior. El amor luchando contra la traición, la esperanza contra la desconfianza. No puedo, Marcos, dijo finalmente, su voz quebrándose. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero ahora mismo cada vez que te miro, veo la mentira. Veo cómo planeaste cada momento, cada palabra. No todo fue planeado, insistió Marcos, dando un paso hacia ella. Nuestro primer beso, ¿recuerdas? En el parque, bajo la lluvia. Eso no estaba planeado. Mi padre quería que te llevara a cenar, a un lugar público donde pudiera fotografiarnos. Pero llovió, y decidimos caminar por el parque en lugar de ir al restaurante. Ese momento fue real, Clara, como tantos otros. Vi cómo las palabras de Marcos impactaban en Clara, cómo su rostro reflejaba el recuerdo de ese momento que para ella había sido mágico, y que ahora descubría que quizás, solo quizás,
también lo había sido para él. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto. Marcos asintió, respetando su decisión, aunque el dolor era evidente en su rostro. Lo entiendo, dijo, y dio un paso atrás. Alberto, siempre práctico incluso en medio de las crisis, se dirigió a los invitados que seguían observando, fascinados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Lamentamos profundamente este incidente, dijo con la dignidad que siempre lo caracterizaba. Obviamente, la recepción queda cancelada. Les agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias. Poco a poco, los invitados comenzaron a dispersarse, algunos claramente decepcionados de que el espectáculo hubiera terminado, otros acercándose a Clara para ofrecer palabras de consuelo y apoyo. Me quedé junto a Alberto, observando cómo nuestra hija aceptaba los abrazos y las palabras amables con una dignidad que me llenó de orgullo. A pesar del dolor, a pesar de la traición, Clara se mantenía fuerte. Lo siento, dije en voz baja a Alberto. Siento no haberte contado toda la verdad sobre los documentos que oculté. Mi esposo me miró, sus ojos llenos de una comprensión que no merecía. Lo hiciste para protegernos, dijo simplemente. Siempre has sido la más fuerte de los dos, Carmen. La que se enfrenta a los monstruos para que el resto podamos dormir tranquilos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante años había temido que si Alberto descubría mi secreto, me vería como una criminal, como alguien que había obstruido la justicia. En cambio, me veía como una protectora, alguien que había hecho lo necesario por su familia. Aún así, insistí, debí confiar en ti. Debimos enfrentar esto juntos. Alberto sonrió, esa sonrisa suave que había sido mi ancla durante 28 años de matrimonio. Estamos juntos ahora, dijo, y eso es lo que importa. Mientras el salón se vaciaba, Marcos se acercó a nosotros. Parecía más joven de repente, como si el peso de la venganza de su padre hubiera estado envejeciéndolo prematuramente. Señora Carmen, señor Alberto, dijo formalmente, quiero que sepan que no tenía idea de la magnitud de los crímenes de mi padre. Creí su versión de los hechos, que había sido injustamente acusado por un tecnicismo legal, no que estuviera involucrado con organizaciones criminales. Lo miré, tratando de ver más allá de su fachada, de determinar si era sincero o si esto era solo otra táctica. Te creo, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma. Eduardo siempre ha sido experto en manipular la verdad, en presentar las cosas de manera que lo beneficien. Y eras un niño cuando ocurrió, vulnerable y necesitado de creer en tu padre. Marcos asintió, agradecido por mi comprensión. Aún así, lo que hice, usar a Clara como parte de su venganza, es imperdonable. Lo sé. Solo quería que supieran que realmente la amo, que si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpió Alberto, su voz firme pero no cruel. Lo hecho está. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus acciones, como todos nosotros. Lo sé, admitió Marcos. Solo quería decirles que voy a alejarme de mi padre, completamente. Por primera vez en mi vida, voy a tomar mis propias decisiones. Vi la resolución en sus ojos, la determinación de un hombre que finalmente comprende que ha estado viviendo la vida equivocada, siguiendo el camino trazado por otro. Eso requerirá valor, dije. Eduardo no es el tipo de hombre que acepta la derrota o la traición fácilmente. Lo sé mejor que nadie, respondió Marcos con una sonrisa triste. Pero es un riesgo que debo tomar. Por mí mismo. Y quizás algún día, por Clara también. Miré hacia donde estaba nuestra hija, ahora hablando con una de sus amigas que la abrazaba con fuerza. Había tanta esperanza en las palabras de Marcos, tanta devoción en la forma en que miraba a Clara. Dale tiempo, aconsejé. Ha sufrido una traición enorme hoy. Necesita sanar. Marcos asintió, comprendiendo. Tiempo es lo que le daré. Y espacio. Y cuando esté lista, si alguna vez lo está, intentaré demostrarle que el hombre que aprendió a amar no era completamente una mentira. Con esas palabras, Marcos se despidió y salió del salón, su figura solitaria recordándome extrañamente a la de Alberto cuando lo conocí, hace tantos años. Había algo en su determinación, en su deseo de ser mejor de lo que las circunstancias le habían moldeado a ser, que me resultaba familiar. ¿Crees que habla en serio?, preguntó Alberto siguiendo mi mirada. Creo que quiere hablar en serio, respondí. Pero Eduardo no lo dejará ir tan fácilmente. Tiene demasiado control sobre él, demasiada influencia. Alberto suspiró, pasando un brazo por mis hombros. Esta no es la boda que imaginamos para nuestra hija, ¿verdad? Apoyé la cabeza en su hombro, agradecida por su presencia,
por su constancia a lo largo de los años. No, admití, pero quizás a la larga, lo que ha ocurrido hoy sea para mejor. Al menos ya no hay secretos entre nosotros. Al menos la verdad está finalmente al descubierto. La mayoría de la verdad, corrigió Alberto, y había una nota de humor en su voz. Estoy seguro de que Eduardo aún guarda algunos secretos bajo la manga. Y nosotros también. Lo miré, sorprendida por su perspicacia. ¿A qué te refieres? Alberto sonrió. Ese brillo en sus ojos que siempre me había cautivado. A que conozco a mi esposa lo suficientemente bien como para saber que no solo guardó esos documentos como seguro. Tienes algo más, ¿verdad? Algo que te daba la seguridad de enfrentarte a Eduardo hoy. Sonreí, maravillada una vez más por este hombre que había elegido compartir mi vida. Puede que tengas razón, admití. Puede que haya mantenido cierto contacto con un detective de la policía, alguien que estuvo involucrado en el caso original contra Eduardo. Alguien que nunca creyó que 3 años de prisión fueran suficientes por sus crímenes. Y este detective ha estado vigilando a Eduardo desde que salió de prisión, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. Alberto soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza con admiración. Siempre un paso por delante, Carmen. Siempre pensando en todo. No en todo, corregí. Pensando en Clara. En cómo nuestra decisión de protegerla, ocultándole la verdad, había terminado exponiéndola al peligro. Cometí errores graves. Todos lo hicimos, sí, admitió Alberto. Pero también hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en ese momento. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Miré a Clara, que ahora estaba sentada sola en una mesa, mirando pensativamente el lugar donde debería haber estado su anillo de bodas. Con un gesto le indiqué a Alberto que me esperara y me acerqué a ella, sentándome a su lado en silencio. Lo siento mucho, mamá, dijo después de un momento, su voz apenas un susurro. La forma en que te traté, la bofetada. No tienes que disculparte, la interrumpí tomando su mano. Creíste que te había traicionado, que le había sido infiel a tu padre. Tu reacción fue natural. Aún así, debí escucharte primero, insistió Clara. Debí darte la oportunidad de explicarte antes de juzgarte. Todos cometemos errores cuando estamos heridos, dije suavemente. Lo importante es que ahora conoces la verdad. Y aunque esta no es la boda que soñaste, quizás sea el comienzo de algo mejor, algo más honesto. Clara me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. ¿Crees que Marcos realmente me amaba? ¿O todo fue parte del plan? Era la pregunta que temía, la que no tenía una respuesta clara. Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que lo que pudo comenzar como parte de un plan cambió con el tiempo. Vi cómo te miraba, Clara. Eso no se puede fingir, no completamente, pero me mintió sobre algo tan fundamental, dijo, y el dolor en su voz me partió el corazón. ¿Cómo podría volver a confiar en él? La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, admití. Toma tiempo, esfuerzo, pruebas consistentes de que la persona ha cambiado. Si Marcos realmente te ama, si realmente quiere una vida contigo, tendrá que demostrarlo. No con palabras, sino con acciones. Clara asintió, procesando mis palabras. ¿Y si no puedo perdonarlo? ¿Y si el daño es demasiado grande? Entonces seguirás adelante, respondí con firmeza. Eres fuerte, Clara. Más fuerte de lo que crees. Y pase lo que pase, tu padre y yo estaremos a tu lado. Hubo un momento de silencio entre nosotras. Un silencio cargado de emociones no dichas, de preguntas sin respuesta, de futuros inciertos. Tengo miedo, mamá, confesó finalmente Clara, su voz apenas audible. Eduardo me dio escalofríos. La forma en que habló, como si esto no hubiera terminado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar la amenaza velada de Eduardo, su promesa de que esto no había terminado. Conocía lo suficiente a ese hombre para saber que no se retiraría simplemente, que no aceptaría la derrota con dignidad. No dejaré que te haga daño, prometí, apretando su mano. Ninguno de nosotros lo permitirá. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Es sobre Eduardo. Urgente. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Quién es? Pregunté en un mensaje de respuesta. La respuesta llegó casi instantáneamente. Detective Martínez. El hombre de Eduardo se movió. Tenemos un problema. ¿Mamá? ¿Qué sucede? Preguntó Clara, notando mi expresión. Nada, mentí, guardando el teléfono. Solo un mensaje del trabajo. Clara me miró escépticamente, pero no insistió. Se levantó, alisando su vestido de novia con un gesto mecánico que me partió el corazón. Este debería haber sido el día más feliz de su vida,
y en cambio se había convertido en una pesadilla. Creo que debería hablar con los invitados que quedan, dijo con una dignidad que me llenó de orgullo. Agradecerles por venir, disculparme por todo esto. ¿Quieres que vaya contigo? Ofrecí. Clara sacudió la cabeza. No, esto es algo que debo hacer sola. Es mi boda, después de todo, o lo que queda de ella. La vi alejarse, la espalda recta, la cabeza alta, enfrentando con valentía lo que debía ser una de las situaciones más humillantes imaginables. Mi hija, tan fuerte, tan resiliente. Cuando se alejó lo suficiente, saqué mi teléfono nuevamente y llamé al detective Martínez. Carmen, respondió al primer timbrazo. Lamento interrumpir así, pero tenemos una situación. ¿Qué sucede? Pregunté en voz baja, alejándome para que nadie pudiera escucharme. Eduardo contactó a Ramírez nada más salir de la boda, dijo Martínez, refiriéndose a uno de los antiguos socios criminales de Eduardo, un hombre que habíamos estado vigilando durante años. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Estás seguro? Completamente. Mi informante dentro de la organización de Ramírez me lo confirmó. Eduardo está planeando algo, y es algo grande. ¿Tienes alguna idea de qué? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. No con certeza, pero parece que involucra a tu familia. Todos ustedes. Eduardo ha pasado de querer una venganza elaborada a querer daño inmediato. Cerré los ojos, intentando controlar el miedo que amenazaba con paralizarme. ¿Qué debemos hacer? Por ahora no se separen, aconsejó Martínez. Vayan a un lugar seguro, uno que Eduardo no conozca. Pondré vigilancia en tu casa y en la de Clara, pero sería mejor si no estuvieran allí por un tiempo. ¿Crees que intentará algo hoy mismo? Es posible. Eduardo está desesperado, y las personas desesperadas son impredecibles. Mantén los ojos abiertos y no confíes en nadie que no conozcas personalmente. Terminé la llamada, y me quedé un momento inmóvil, procesando la información. Eduardo había pasado de una venganza calculada a lo largo de años a un ataque directo. Eso lo hacía aún más peligroso. Alberto se acercó, su rostro mostrando preocupación. «Carmen, ¿qué sucede?» Le expliqué rápidamente la situación, viendo cómo su expresión pasaba de la preocupación al miedo y luego a la determinación. «Debemos irnos ahora», decidió. «Llevaremos a Clara con nosotros a la cabaña en las montañas. Eduardo no conoce ese lugar», asentí, agradecida por su capacidad de tomar decisiones claras en momentos de crisis. Buscaré a Clara. Pero cuando me giré para buscar a nuestra hija, no la vi por ninguna parte. El salón estaba casi vacío ahora, con solo unos pocos invitados rezagados y el personal de catering comenzando a limpiar. ¿Has visto a la novia?, le pregunté a uno de los camareros. Salió hace unos minutos, respondió, con un hombre joven. Parecían tener prisa. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo era el hombre? El camarero pareció confundido por mi urgencia. Alto, traje oscuro. Pensé que era el novio, pero no estoy seguro. No lo vi bien. ¿Marcos?, sugirió Alberto, que me había seguido. «O Eduardo», dije, el miedo cerrando mi garganta. «Tenemos que encontrarla, ahora». Corrimos hacia la salida, buscando frenéticamente a Clara por el vestíbulo del hotel. Nada. Salimos al estacionamiento, gritando su nombre. Y entonces lo vi. El coche de Marcos alejándose rápidamente, con dos figuras en el interior, una de ellas vestida de blanco. «¡Allí!», grité, señalando el vehículo que desaparecía tras una curva. Alberto ya estaba sacando las llaves de nuestro coche. «¡Vamos!», dijo, corriendo hacia donde estaba estacionado. Mientras nos apresurábamos hacia el coche, mi teléfono vibró nuevamente con un mensaje. «¿Dónde está Clara? No la encuentro por ninguna parte. Marcos». Me detuve en seco, mostrándole el mensaje a Alberto. «Si Marcos está buscando a Clara, entonces, ¿quién está en ese coche con ella?». El rostro de Alberto palideció. «Eduardo». Nos apresuramos a subir al coche, con el corazón latiéndonos tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Alberto arrancó el motor con manos temblorosas mientras yo intentaba llamar a Clara. Su teléfono sonaba, pero no respondía. «¿Hacia dónde han ido?», preguntó Alberto, su voz tensa por la ansiedad mientras salíamos del estacionamiento del hotel con un chirrido de neumáticos. «No lo sé», admití, el pánico amenazando con apoderarse de mí. «Pero si es Eduardo quien la tiene, podría llevarla a cualquier lugar donde nos pueda hacer daño a todos». Llamé al detective Martínez, explicándole la situación entre frases entrecortadas por el miedo. «¿Un Mercedes negro, dices?», confirmó. «Alertaré a todas las patrullas de la zona».
¿Alguna idea de hacia dónde podría dirigirse? Su antigua casa, sugerí. El lugar donde vivía antes de ir a prisión. Siempre hablaba de esa casa como si fuera un símbolo de todo lo que perdió por nuestra culpa. La mansión en Lomas de Chapultepec, recordó Martínez. Enviaré unidades allí de inmediato. Mientras tanto, no hagan nada imprudente. Eduardo es peligroso, especialmente ahora que ha sido acorralado. Terminé la llamada y miré a Alberto, cuyos nudillos estaban blancos de apretar el volante. Vamos a encontrarla, dijo con una convicción que no sentía. Y cuando lo hagamos, Eduardo pagará por todo. Apenas había terminado de hablar cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Con el corazón en la garganta, respondí poniendo el altavoz. Carmen. La voz de Eduardo sonaba extrañamente calmada, casi amistosa. Espero no interrumpir nada importante. ¿Dónde está Clara? Exigí, la rabia superando momentáneamente al miedo. ¿Clara? Oh, está perfectamente bien. Un poco confundida, quizás, pero ilesa, por ahora. Si le haces daño, comenzó Alberto, pero Eduardo lo interrumpió con una risa fría. Siempre tan predecible, Alberto. Las amenazas vacías nunca han sido tu fuerte, pero no se preocupen, no tengo intención de dañar a vuestra preciosa hija, al menos no físicamente. ¿Qué quieres, Eduardo?, pregunté, intentando mantener la calma. Lo que siempre he querido, Carmen. Justicia. O mi versión de ella, al menos. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando me lo quitaron todo. Quiero que experimenten la misma impotencia, la misma desesperación. Ya has hecho suficiente daño, dije. La boda de Clara está arruinada. Su corazón está roto. ¿No es eso suficiente venganza para ti? Eduardo chasqueó la lengua, como si estuviera reprendiendo a un niño. Eso apenas rasca la superficie, querida. No, lo que tengo planeado es mucho más. Completo. Algo que hará que el corazón roto de Clara parezca un inconveniente menor. ¿Dónde estás?, exigí. Dinos dónde encontrarte. Todo a su tiempo, Carmen. Primero quiero que hagas algo por mí. Quiero esos documentos que guardaste. Todos ellos. Y quiero que borres cualquier copia digital que hayas hecho. Intercambié una mirada con Alberto. Los documentos. Por supuesto que se trataba de los documentos. Eran la única prueba que podía enviar a Eduardo de vuelta a prisión, esta vez por mucho más tiempo. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces Clara pagará el precio de tu obstinación, respondió Eduardo, su voz perdiendo toda pretensión de cordialidad. Y créeme, será un precio muy alto. Necesito tiempo, dije, tratando de ganar minutos preciosos. Los documentos están guardados en un lugar seguro. No puedo acceder a ellos inmediatamente. Eduardo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Tienes 1 hora, dijo finalmente. Ni 1 minuto más, y para asegurarme de que te lo tomas en serio. Hubo un ruido, como si estuviera pasando el teléfono, y entonces la voz temblorosa de Clara sonó en el altavoz. ¿Mamá? ¿Papá? ¡Clara!, exclamamos Alberto y yo al unísono. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien, dijo, aunque su voz delataba su miedo. Pero tienen que escucharme. Eduardo está loco. Dice que va a... Su voz fue cortada abruptamente, y Eduardo volvió al teléfono. 1 hora, Carmen. Te enviaré la dirección cuando estés lista. Y ven sola. Si veo a Alberto, a la policía, o a cualquier otra persona, Clara sufrirá las consecuencias. La llamada se cortó, dejándonos en un silencio cargado de terror y desesperación. No podemos darle esos documentos, dijo Alberto finalmente. Es nuestra única ventaja contra él. No podemos arriesgar a Clara, repliqué, el miedo por nuestra hija superando cualquier otra consideración. Pero si le damos lo que quiere, ¿qué garantía tenemos de que liberará a Clara? ¿De que no nos hará daño a todos? No tenía respuesta para eso. Eduardo había demostrado una y otra vez que era un hombre sin honor, sin palabra. Darle los documentos no garantizaba la seguridad de Clara, pero negarlos casi aseguraba su sufrimiento. En ese momento, mi teléfono sonó nuevamente. Era Marcos. ¿Han sabido algo de Clara?, preguntó, su voz tensa por la preocupación. Eduardo la tiene, respondí, viendo cómo Alberto me miraba con alarma, claramente inseguro de si debíamos confiar en Marcos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. ¿Dónde?, preguntó finalmente Marcos, su voz ahora fría, controlada. No lo sabemos con certeza, pero creemos que podría haberla llevado a la mansión en Lomas de Chapultepec. ¿La antigua casa familiar?,
confirmó Marcos. Tiene sentido. Siempre hablaba de ese lugar como un símbolo de todo lo que ustedes le arrebataron. Marcos, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, sé que las cosas están complicadas entre tú y Clara ahora mismo, pero necesito saber de qué lado estás. Del lado de Clara, respondió sin dudarlo, siempre del lado de Clara. Lo que hice, lo que participé, fue imperdonable. Pero ahora solo me importa su seguridad. Quería creerle. Dios sabe que quería creer que en este hombre, que había entrado en nuestras vidas con un propósito tan oscuro, había encontrado finalmente su brújula moral. Eduardo quiere los documentos, le expliqué. Los que demuestran su conexión con organizaciones criminales. Dice que tengo 1 hora para entregarlos o Clara sufrirá. No se los dé, dijo Marcos con firmeza. Es un truco. Incluso si le entrega los documentos, no dejará ir a Clara. No hasta que haya completado su venganza. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Alberto, incapaz de ocultar su escepticismo. Tengo un plan, respondió Marcos, pero necesito que confíen en mí. Alberto y yo nos miramos. Confiar en Marcos, el hijo de Eduardo, el hombre que había engañado a nuestra hija como parte de una venganza elaborada. Parecía una locura. Y sin embargo, ¿qué alternativa teníamos? Te escuchamos, dije finalmente. Marcos explicó su plan rápidamente. Él iría a la mansión primero, usando su acceso como hijo de Eduardo. Una vez dentro, evaluaría la situación y nos enviaría la información. Mientras tanto, nosotros reuniríamos los documentos, pero no como prueba para entregárselos a Eduardo, sino como evidencia para la policía. Mi padre está desesperado, explicó Marcos. Y un Eduardo desesperado es impredecible, peligroso. No podemos darle lo que quiere, pero tampoco podemos enfrentarnos a él directamente, no con Clara como rehén. ¿Y confías en que podrás engañar a tu propio padre?, preguntó Alberto, la duda evidente en su voz. He aprendido del mejor, respondió Marcos con amargura. Toda mi vida ha sido una lección sobre manipulación y engaño. Es hora de usar esas lecciones contra el maestro. No me gustaba el plan. Había demasiadas variables, demasiados riesgos. Pero como había dicho Alberto, ¿qué alternativa teníamos? De acuerdo, accedí finalmente. Pero ten cuidado, Marcos. Eduardo no dudará en hacerte daño si sospecha que lo estás traicionando. Ni siquiera el amor paternal lo detendrá. Lo sé, respondió Marcos, y había una resolución en su voz que me dio un atisbo de esperanza. Lo he sabido toda mi vida. Mientras Alberto y yo nos dirigíamos a nuestra casa para recuperar los documentos, no podía dejar de pensar en Clara, en cómo debía estar sintiendo, atrapada con un hombre cuya única motivación era el odio y la venganza. Mi hija, que debería estar celebrando el día más feliz de su vida, ahora enfrentaba quizás el más aterrador. Va a estar bien, dijo Alberto, como si pudiera leer mis pensamientos. Clara es fuerte, como tú. Sobrevivirá a esto. Asentí, aferrándome a esa esperanza con todas mis fuerzas. Clara era fuerte, sí, pero Eduardo era despiadado. Y en ese momento, eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Al llegar a casa, fuimos directamente al estudio. Allí, oculta tras un panel falso en la biblioteca, estaba la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes de nuestra vida. Escrituras, testamentos y sí, las pruebas contra Eduardo. Mientras introducía la combinación, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un mazo. ¿Y si este era el plan de Eduardo desde el principio? ¿Hacernos venir a casa, donde seríamos vulnerables? Alberto, dije, deteniéndome. Algo no está bien. Mi esposo me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Es demasiado fácil, expliqué. Eduardo nos da 1 hora, tiempo suficiente para venir a casa y recuperar los documentos. ¿Y si nos está esperando? ¿Y si Clara no está en la mansión en absoluto? Alberto miró a su alrededor, repentinamente alerta. ¿Crees que está aquí? ¿En nuestra casa? Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido en la planta baja. Un crujido, como de alguien moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Nos quedamos inmóviles, apenas respirando. Y entonces, la voz que más temíamos, proveniente del pasillo. Ah, Carmen Alberto. Hogar, dulce hogar. Eduardo apareció en el umbral del estudio, sosteniendo a Clara delante de él como un escudo humano. Su brazo rodeaba el cuello de mi hija, no con fuerza suficiente para asfixiarla, pero sí para dejar claro que podría hacerlo en cualquier momento. Familia reunida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué conmovedor! Clara me miró, sus ojos suplicando perdón.
Tenía una leve contusión en la mejilla, y su hermoso vestido de novia estaba rasgado en el hombro. La rabia me invadió al ver el daño que Eduardo le había causado, pero me obligué a mantener la calma. Un movimiento en falso, y mi hija pagaría el precio. «Déjala ir, Eduardo», dijo Alberto, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Tu problema es con nosotros, no con ella». Eduardo rió, un sonido hueco, desprovisto de alegría. «Mi problema es con todos ustedes. Con toda esta familia perfecta que construyeron sobre las ruinas de la mía. Nadie arruinó tu familia excepto tú», respondí, manteniendo mi voz controlada. «Tus crímenes, tus decisiones, no nosotros». Eduardo apretó ligeramente el brazo alrededor del cuello de Clara, haciéndola jadear. «Cuidado, Carmen, no estás en posición de provocarme». Me mordí la lengua, consciente de que tenía razón. No mientras tuviera a Clara. «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó Alberto, dando un paso casi imperceptible hacia adelante. «Ya lo saben», respondió Eduardo. «Los documentos, todos ellos. Y después. Bueno, después tendremos una larga conversación sobre el precio de la traición». Miré la caja fuerte, aún cerrada. Los documentos estaban allí, a salvo, por ahora. «¿Y si te damos los documentos?», pregunté. «¿Dejarás ir a Clara?». Eduardo inclinó la cabeza, como considerando la propuesta. «Quizás, o quizás no. Depende de mi humor». «Eso no es un trato», intervino Alberto. «Necesitamos garantías. No estás en posición de exigir nada», espetó Eduardo, su fachada de calma resquebrajándose momentáneamente. «Ahora abre esa caja fuerte, Carmen. Sé que los documentos están ahí». Me quedé inmóvil, evaluando mis opciones. Si le daba los documentos, perdería nuestra única ventaja. Pero si me negaba, Clara sufriría. «No lo hagas, mamá», dijo Clara, su voz débil pero determinada. «No dejes que gane». Eduardo apretó nuevamente su agarre, silenciándola. «Qué conmovedor. La valiente hija dispuesta a sacrificarse. Pero me pregunto si seguirás siendo tan valiente cuando empiece a romper esos delicados dedos tuyos, uno por uno». El terror me paralizó. Conocía lo suficiente a Eduardo para saber que no era una amenaza vacía. Este hombre, consumido por el odio y la venganza, era capaz de cualquier cosa. «Está bien», dije, rindiéndome. «Te daré los documentos. Solo, no le hagas daño». Me acerqué lentamente a la caja fuerte, consciente de que Eduardo seguía cada uno de mis movimientos. Alberto se tensó, como preparándose para algo, pero le lancé una mirada de advertencia. No podíamos arriesgarnos, no con Clara como rehén. Introduje la combinación, sintiendo cómo mis esperanzas se desvanecían con cada número. El mecanismo hizo clic, y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, entre otros documentos, estaba la carpeta que contenía las pruebas contra Eduardo. Pruebas que podrían enviarlo a prisión por décadas. «Dámela», ordenó Eduardo, extendiendo su mano libre mientras mantenía a Clara firmemente sujeta con la otra. Tomé la carpeta, sopesándola en mis manos. 20 años de secretos, de miedo, de precauciones, y ahora, a punto de entregársela al hombre que más temíamos. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido casi imperceptible, como el de una puerta abriéndose con extremo cuidado. Eduardo, concentrado en la carpeta, no pareció notarlo. «¿Qué estás esperando?», exigió, impaciente. «Dámela». Sabía que tenía que ganar tiempo, mantenerlo distraído. «Estos documentos son lo único que nos ha mantenido a salvo de ti durante 20 años», dije, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué garantía tengo de que no nos harás daño una vez que los tengas?». Eduardo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Ninguna, por supuesto. Pero no tienes alternativa, ¿verdad?». «Siempre hay alternativas», respondí, dando un paso hacia él con la carpeta extendida. Y entonces, todo sucedió muy rápido. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Marcos entró, moviéndose con la velocidad y precisión de alguien que ha planeado cada paso. «¡Papá!», gritó, distrayendo a Eduardo lo suficiente para que su agarre sobre Clara se aflojara un instante. Clara, mostrando una presencia de ánimo que me llenó de orgullo, aprovechó ese momento para clavarle el codo en las costillas con todas sus fuerzas. Eduardo gruñó de dolor, aflojando aún más su agarre, y Clara logró liberarse, corriendo hacia donde estábamos Alberto y yo. Eduardo se recuperó rápidamente, su rostro contorsionado por la rabia, y se lanzó hacia nosotros, pero Marcos se interpuso, bloqueando su camino. «Muévete», ordenó Eduardo, la furia transformando su voz en un gruñido animal. «No», respondió Marcos firme. «Esto termina aquí, papá. No más venganza, no más odio». Eduardo lo miró como si viera a un desconocido. «¿Me estás traicionando? ¿A mí? ¿Tu propio padre?».
Estoy haciendo lo correcto, respondió Marcos. Algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. La rabia de Eduardo finalmente explotó. Con un rugido, se abalanzó sobre su hijo, golpeándolo con toda la fuerza de sus años de resentimiento y odio. Marcos bloqueó el primer golpe, pero el segundo lo alcanzó en el rostro, haciéndolo tambalear. Eduardo aprovechó esa ventaja para empujarlo contra la pared, sus manos buscando el cuello de su hijo. ¡Marcos!, gritó Clara, intentando correr hacia él, pero Alberto la sujetó, manteniéndola a salvo. Tomé el teléfono, llamando desesperadamente al detective Martínez. «Están en nuestra casa», grité en cuanto respondió. «Eduardo tiene a Marcos. Necesitamos ayuda. Ahora». Mientras hablaba, seguía observando la lucha entre padre e hijo. Marcos había logrado liberarse del agarre de Eduardo, y ahora ambos se enfrentaban en una lucha brutal, donde cada golpe llevaba el peso de años de resentimiento, de secretos, de mentiras. «Siempre fuiste débil», espetó Eduardo lanzando otro golpe que Marcos esquivó por milímetros. «Siempre me decepcionaste». «No, papá», respondió Marcos, la sangre corriendo por su labio partido. «Tú me decepcionaste a mí. Me convertiste en un instrumento para tu venganza. Me robaste la vida que podría haber tenido». Eduardo rió, un sonido frío y desprovisto de humor. «¿Qué vida? ¿Una vida común y aburrida? Te di propósito, te di dirección». «Me diste odio», corrigió Marcos. «Y ya no lo quiero». Con un movimiento rápido, Marcos logró inmovilizar a su padre contra la pared, sujetando sus brazos. «Se acabó», dijo, su voz firme a pesar del esfuerzo. «La policía está en camino. Tu venganza termina aquí». Pero Eduardo no era un hombre que se rendía fácilmente. Con un último esfuerzo nacido de la desesperación, logró liberar uno de sus brazos y, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, sacó una pequeña pistola de su chaqueta. El tiempo pareció detenerse. Vi el arma, vi el dedo de Eduardo sobre el gatillo, vi a Marcos demasiado cerca para esquivar un disparo a quemarropa. «¡No!», gritó Clara, su voz rompiendo el extraño silencio que parecía haber caído sobre la habitación. Y entonces, un disparo. Un único disparo que resonó en las paredes del estudio con la finalidad de un juicio divino. Eduardo se tambaleó, la sorpresa reemplazando la rabia en su rostro. La pistola cayó de su mano, golpeando el suelo con un ruido sordo, y luego él mismo cayó, primero de rodillas, luego completamente al suelo. Detrás de él, en la puerta del estudio, estaba el detective Martínez, su arma aún humeante. «¿Están todos bien?», preguntó sin apartar los ojos de Eduardo, que yacía inmóvil en el suelo. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Eduardo, el hombre que había atormentado nuestras vidas durante 20 años, yacía muerto a nuestros pies. Su venganza, su odio, su obsesión, todo terminado con un solo disparo. Clara fue la primera en moverse, corriendo hacia Marcos, que se había dejado caer contra la pared, el shock evidente en su rostro. «¿Estás herido?», preguntó examinando su rostro magullado con manos temblorosas. «Estoy bien», respondió Marcos, aunque su voz sonaba distante, como si una parte de él estuviera aún procesando que su padre, el hombre que lo había moldeado, que había definido toda su vida, ya no existía. El detective Martínez se acercó al cuerpo de Eduardo, comprobando su pulso con gesto profesional. «Está muerto», confirmó, aunque todos lo sabíamos ya. El disparo había sido certero, directo al corazón. «¿Cómo supo dónde encontrarnos?», preguntó Alberto, aún sosteniendo mi mano con fuerza, como si temiera que todo esto fuera una pesadilla de la que podría despertar en cualquier momento. «Seguimos a Marcos», explicó Martínez, enfundando su arma. «Cuando nos dijo que venía a ayudarlos, no estábamos seguros de si era sincero o parte del plan de Eduardo. Decidimos no arriesgarnos». Miré a Marcos, que seguía apoyado contra la pared, la mirada fija en el cuerpo sin vida de su padre. «¿Cómo supiste que Eduardo vendría aquí y no a la mansión?», pregunté. «Porque lo conozco», respondió simplemente Marcos. «O lo conocía. Sabía que no se conformaría con los documentos. Quería verte sufrir, verte perderlo todo, igual que él. Y para eso, necesitaba teneros a todos juntos». Más agentes llegaron entonces, llenando nuestra casa con voces profesionales y procedimientos estándar. Nos tomaron declaraciones, fotografiaron la escena, cubrieron el cuerpo de Eduardo con una sábana blanca que pronto se tiñó de rojo en un punto. Todo parecía irreal,
como si estuviéramos viendo una película en lugar de vivirla. Esta mañana me había despertado pensando en la boda de mi hija, en cómo sería verla caminar hacia el altar. Y ahora, estaba sentada en mi propio estudio, viendo cómo se llevaban el cuerpo del hombre que había jurado destruirnos. Clara y Marcos se sentaron juntos en el sofá, hablando en voz baja. No podía escuchar lo que decían, pero la forma en que Clara sostenía las manos de Marcos, la forma en que él la miraba, como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto irreconocible, me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Crees que podrán superar esto?, preguntó Alberto, siguiendo mi mirada. No lo sé, admití. Han pasado por mucho hoy. Demasiado, quizás. Pero si hay amor verdadero entre ellos, si Marcos realmente ha cambiado, arriesgó su vida por ella, señaló Alberto. Por todos nosotros. Eso debe contar para algo. Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. Marcos había elegido enfrentarse a su propio padre, romper el ciclo de venganza y odio que había definido su vida. Eso requería un valor que no muchos poseían. El detective Martínez se acercó a nosotros, su rostro mostrando el cansancio de alguien que ha visto demasiado en un solo día. Tendrán que venir a la comisaría mañana para formalizar sus declaraciones, dijo. Pero por ahora, creo que todos necesitan descansar. Ha sido un día intenso. Habrá problemas comencé, sin saber cómo formular la pregunta sobre el disparo que había acabado con la vida de Eduardo. Fue en defensa propia, aseguró Martínez. Eduardo estaba armado y claramente dispuesto a usar su arma. Todos ustedes son testigos de eso. No habrá cargos contra mí, si es lo que le preocupa. Asentí, agradecida por su tranquilidad. Lo último que necesitábamos era otro trauma, otro proceso judicial, otra razón para revivir este día una y otra vez. Cuando finalmente los policías se marcharon, llevándose el cuerpo de Eduardo y dejándonos con la promesa de que pasarían la noche vigilando la casa, por si acaso, nos quedamos los cuatro solos en el salón. Alberto, Clara, Marcos y yo. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien contemplativo. Cada uno procesando a su manera los eventos del día, las revelaciones, las pérdidas, los cambios irrevocables en nuestras vidas. Debería irme, dijo finalmente Marcos, poniéndose de pie con dificultad. El enfrentamiento con su padre le había dejado más magulladuras de las que había admitido. ¿A dónde irás?, preguntó Clara, la preocupación evidente en su voz. Marcos se encogió de hombros. No lo sé. A un hotel, supongo. Necesito pensar, procesar todo esto. Puedes quedarte aquí, ofrecí, sorprendiéndome a mí misma tanto como a los demás. Tenemos una habitación de invitados. Alberto me miró con sorpresa, pero no con desaprobación. Clara, por su parte, me dirigió una mirada de gratitud tan profunda que sentí que mi corazón se expandía en mi pecho. No podría, comenzó Marcos, pero lo interrumpí. Insisto, dije con firmeza. Has arriesgado tu vida por mi hija hoy. Lo menos que podemos hacer es ofrecerte un lugar seguro para pasar la noche. Marcos me miró por un largo momento, como si intentara descifrar mis verdaderas intenciones. Finalmente asintió. Gracias, dijo simplemente. Esa noche, mientras todos intentábamos dormir en una casa que ya nunca sentiría igual, reflexioné sobre los giros del destino, sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, sobre cómo las personas pueden sorprendernos, para bien o para mal. Eduardo, consumido por el odio y la venganza, había encontrado su final intentando destruir a quienes consideraba responsables de su caída. Marcos, criado en ese mismo odio, había encontrado la fuerza para romper el ciclo, para elegir un camino diferente. Y Clara, mi valiente Clara, había enfrentado la traición más dolorosa imaginable en el día que debería haber sido el más feliz de su vida, y aún así, había encontrado la compasión para ver más allá del engaño inicial, para reconocer el cambio genuino en Marcos. A la mañana siguiente, nos reunimos en la cocina, los cuatro moviéndonos con la cautela de quienes comparten un trauma reciente. Preparé café en silencio mientras Alberto hacía tostadas y Clara y Marcos ponían la mesa. Una escena doméstica tan normal que casi dolía en su contraste con los eventos del día anterior. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Clara finalmente, cuando estábamos todos sentados con nuestras tazas de café humeantes. La policía tiene los documentos, explicó Alberto. Investigarán las conexiones de Eduardo con organizaciones criminales, aunque con él muerto, no sé hasta dónde llegarán. ¿Y nosotros?, insistió Clara. ¿Qué pasará con nosotros? La pregunta flotó en el aire, cargada de significados múltiples. ¿Qué pasaría con nuestra familia después de tantas revelaciones? ¿Qué pasaría con Clara y Marcos, cuya relación había comenzado como una venganza, pero se había transformado en algo más, algo real? ¿Qué pasaría con todos nosotros, marcados para siempre por los eventos de ayer? Sanaremos,
dije finalmente, porque era la única verdad que conocía. Día a día, paso a paso. No será fácil, ni rápido, pero sanaremos. Clara asintió, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. ¿Y nosotros?, preguntó mirando a Marcos. ¿Podemos sanar también? Marcos tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple pero lleno de promesa. Si tú quieres intentarlo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, dijo. A demostrarte cada día que el hombre que conociste, el hombre del que te enamoraste, es real. Que lo que comenzó como una mentira se convirtió en la verdad más grande de mi vida. Vi el momento exacto en que Clara tomó su decisión. El momento en que eligió la esperanza sobre el miedo, el perdón sobre el rencor. Lo vi en la forma en que sus hombros se relajaron, en cómo sus dedos se entrelazaron más firmemente con los de Marcos, en la pequeña sonrisa que comenzó a formarse en sus labios. No será fácil, advirtió. Hay mucho que reconstruir, mucha confianza que reparar. Tenemos tiempo, respondió Marcos, y por primera vez desde que lo conocí, vi una sonrisa genuina, libre del peso de la venganza de su padre, iluminar su rostro. Toda una vida, si me das la oportunidad. Alberto me miró a través de la mesa, y en sus ojos vi reflejada mi propia mezcla de emociones. Cautela, esperanza, un profundo amor por nuestra hija, y el deseo de verla feliz, verdaderamente feliz. Un día a la vez, dije, levantando mi taza en un pequeño brindis improvisado. Por los nuevos comienzos, repitieron los demás, chocando suavemente sus tazas. Y allí, en nuestra cocina llena de la suave luz de la mañana, con el aroma del café y las tostadas flotando en el aire, sentí que algo comenzaba a sanar. No era un final perfecto, ni siquiera era realmente un final. Era un comienzo, con todas sus complejidades y desafíos, con todas sus posibilidades. Un año después, me encuentro sentada en otro salón de celebraciones, mucho más pequeño e íntimo que el de aquella boda fallida. Esta vez no hay 200 invitados, sino apenas 30. Familia cercana, amigos verdaderos, personas que han estado con nosotros a través de los momentos más oscuros y los más luminosos. Clara luce radiante en un sencillo vestido color marfil, muy diferente del elaborado traje de novia del año anterior. Marcos, a su lado, no puede dejar de mirarla, como si aún no pudiera creer su buena fortuna. No ha sido un camino fácil. Han habido lágrimas, discusiones, momentos de duda. El fantasma de Eduardo, de sus mentiras, de su venganza, ha planeado sobre nosotros en los momentos más inesperados, pero también ha habido risas, reconciliaciones, momentos de alegría tan pura que casi borra el dolor del pasado. Marcos ha demostrado, día tras día, que el hombre que Clara conoció, el hombre de quien se enamoró, es real. Ha trabajado incansablemente para ganarse nuestra confianza, para reparar el daño causado por las mentiras iniciales. Y Clara, mi valiente Clara, ha demostrado una capacidad de perdón y una fortaleza que me deja sin aliento. Ha elegido el amor sobre el rencor, la esperanza sobre el miedo, una y otra vez. Mientras los veo intercambiar sus votos, simples pero profundamente sentidos, pienso en la ironía de todo. Eduardo, en su obsesión por destruirnos, por separarnos, terminó uniendo a nuestras familias de una manera que nunca habría imaginado. Su hijo, criado en el odio, encontró el amor en el lugar menos esperado. Y nosotros, las víctimas designadas de su venganza, encontramos no solo supervivencia, sino también crecimiento, fortaleza, nuevos comienzos. Cuando Alberto toma mi mano y la aprieta suavemente, sé que está pensando lo mismo. 29 años de matrimonio, y aún puede leer mis pensamientos como si fueran los suyos propios. Están bien, susurra, refiriéndose a Clara y Marcos, a su futuro juntos. Mejor que bien. Son felices. Y mientras observo a mi hija besando a su nuevo esposo, rodeada del amor de quienes realmente importan, no puedo evitar estar de acuerdo. Son felices. Todos lo somos. No con la felicidad perfecta e inmaculada de los cuentos de hadas, sino con la felicidad real, imperfecta, ganada con esfuerzo y lágrimas, con perdón y esperanza. Una felicidad que Eduardo, con toda su riqueza, con todo su poder, con toda su astucia, nunca conoció. Y esa, pienso mientras levanto mi copa para brindar por los novios, es quizás la mejor venganza de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.